La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Derecho sobre cálculo político, política sobre derecho? Con estas preguntas que son difíciles de contestar, le doy la bienvenida al doctor Javier Donde Matute, doctor en Derecho Penal, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, especialista en temas internacionales, si no me equivoco. Sí. Doctor, vaya dilema que un narcotraficante esté acudiendo al derecho internacional para pedir que se le salve la vida. Bueno, está en su derecho, ¿no? Él y sus abogados pueden recurrir al derecho nacional, en este caso el estadounidense, que es el que aplica, o el internacional, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues puede argumentar lo que considere le beneficia, ¿no? Ahora, ¿puede realmente o tiene realmente en Estados Unidos la posibilidad de ejecutar a un connacional mexicano en estas condiciones? Porque hay varios elementos muy interesantes. Uno, lo platicábamos ahorita fuera del aire, México no consiente la ejecución de sus connacionales cuando son extraditados. En este caso no fue extraditado. No fue extraditado. Y ese es el gran pero, ¿no? Efectivamente, cuando hay algún obstáculo en el marco jurídico de la extradición, como podría ser la aplicación de la pena de muerte, los gobiernos, y en esto Estados Unidos es uno de ellos, tiene un incentivo para llevar a cabo los secuestros transfronterizos o algún otro tipo de medida para hacer llegar a estas personas a su jurisdicción, sin que tengan que intervenir, digamos, las limitantes, los derechos que se plantean en los tratados de extradición y en el marco jurídico internacional en general. Ahora, para muchos no nos escapó la ironía del caso, la ironía del tema, de una carta de un capo, de un hombre que lideró una facción pues criminal en el país, que cometió numerosos delitos ilícitos, pero escudándose en el derecho, hablando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Constitución Mexicana, de tratados binacionales, de tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Es decir, sí, un narcotraficante recurriendo a todo este abecedario, todo este rosario de leyes en términos internacionales y nacionales. Una vez que usted ya la leyó, porque entiendo que usted la leyó, ¿cómo la interpreta? ¿Cómo la vio? ¿Si tiene un sustento jurídico lo que está planteando el Mayo Zambada? Bueno, el problema que tiene el Mayo Zambada es que ya está en Estados Unidos. Entonces, aquí justamente todo lo que pudiera alegar en materia de derechos humanos, sabemos que Estados Unidos de manera muy notoria ignora todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, a final de cuentas suena más como un discurso, ¿no?, que realmente yo creo que sus abogados saben que no tiene un sustento jurídico lo que está planteando, ¿no? Porque ya cuando uno está en Estados Unidos, ya los tratados de extradición, los tratados de derechos humanos y todo lo demás que pudiera alegar, realmente quedan fuera de la ecuación, por decirlo así, porque Estados Unidos es muy, digamos, muy celoso de su derecho, y ellos no consideran relevante nada internacional o extranjero. Lo único que eventualmente podría funcionar, lo mencionaste, es la Convención de Viena sobre relaciones consulares, si es que por ahí se podría argumentar que efectivamente no se le brindó la asistencia consular. Pero aquí es un tema que Estados Unidos tiene que darle la opción, ¿no? Hasta donde yo entiendo, incluso es un derecho que al cual se puede renunciar, ¿no? Y solo México tiene la obligación de brindarla solamente hasta que es notificado a través de los consulados. Ese es un punto muy interesante, muy importante, porque en su momento, y él mencionaba el caso Avena como un antecedente. Ahí nada más para la gente que nos está viendo, pues estamos hablando ya de historia antigua. Fue un caso en el que a un ciudadano mexicano no se le dio el acceso a su protección consular cuando fue detenido. Sí, bueno, fueron varios. Fueron, si mal no recuerdo, porque ya fue hace mucho tiempo, como 30 o 40 personas. Algunos de ellos condenados a muerte. Todos condenados a muerte en Estados Unidos, ¿no? Y aquí justamente el tema era que al momento de la detención no se les brindó la asistencia consular. Es decir, Estados Unidos no le notificó a los consulados mexicanos que los tenía detenidos para que México a su vez brindara esta asistencia consular. Aquí, siendo prácticos, no tiene mucha relevancia el tema, porque lo que dijo la Corte Internacional de Justicia en aquel entonces, que le dio la razón a México, fue que lo único que tenía que hacer era reponerse el procedimiento, darle la asistencia consular y continuar nuevamente con el proceso. Ahora, ya hay un tema muy importante, porque en su propia carta el propio Mayo dice, bueno, sí me ofrecieron la asistencia consular, bueno, que yo podía tener acceso a ella, pero estaba en estado de shock, entonces no sabía si aceptarla o no aceptarla. Entonces, bueno, finalmente los estadounidenses le dijeron, usted puede contactar a su consulado.
Es decir, cumplieron sí. esa formalidad. La última pregunta que le haría, doctor, porque el gobierno de Estados Unidos, ya lo planteaba usted, es muy celoso de sus propias leyes, es la potencia indiscutible del mundo en este momento, realmente se puede dar el lujo de sí o no aceptar cualquier cosa que le pueda tratar de imponer una instancia multilateral. ¿Realmente hay alguna instancia internacional a la que pueda acudir el Mayo Zambada ante lo que le espera allá en Estados Unidos, o realmente estamos hablando de que su carrera jurídica, o más bien en lo que viene en lo jurídico, es muy cuesta arriba? Bueno, algo que se ha mencionado mucho en este caso es justamente la posibilidad de que sea testigo colaborador, testigo protegido, y yo creo que ahorita lo que más le interesa es que no se le aplique la pena de muerte, ¿no? A mí me parece que no es coincidencia que esta carta sale a la luz justamente cuando el presidente Donald Trump dice que va a aplicar la pena de muerte a quienes trafiquen con fentanilo. Entonces yo creo que ahí tenemos que tomar las dos cosas de manera conjunta, y eventualmente lo que podría hacer, si lo que busca es evitar la pena de muerte, es a nivel nacional colaborar y ver que no esté sobre la mesa esa posibilidad al momento de la imposición de la pena. Claro, creo que ya no estamos adelantando, ¿no? Creo que ya hasta lo condenamos, ¿no? Prácticamente no, pero bueno, pero ya es un escenario, digamos. Pero bueno, es un escenario, por supuesto. Y la otra es ver si efectivamente la aplicación de la pena de muerte pudiera violar algún tratado internacional. Y aquí yo creo que es nuevamente relevante el caso Avena, porque México tomó esa posición de demandar al gobierno de Estados Unidos por la violación a la Convención de Viena sobre asistencia consular, sobre relaciones consulares, pero también hay antecedentes en el sentido de que si bien la pena de muerte no está prohibida por el derecho internacional, lo que se llama el síndrome del pasillo de la muerte, que es decir, es todo este tiempo que las personas están esperando ser condenadas, es una violación cruel e inhumano. Es incluso tortura, ¿no? Y la Convención de la ONU contra la tortura permite que la Corte Internacional de Justicia resuelva cualquier tema de aplicación o interpretación del tratado. Aquí hay un tema adicional. Él no puede hacer valer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Tendría que ser eventualmente el Estado mexicano. La pregunta final, le pido una respuesta ahí corta porque se nos acaba el tiempo, es: ¿puede o tiene el Estado mexicano la obligación de defenderle como un ciudadano más, dejando de lado las consideraciones políticas e históricas de lo que este personaje haya hecho en el país? Bueno, yo creo que lo que haya hecho dejado de ser, una vez más, hay que respetar su presunción de inocencia, ¿no? Tú lo planteaste en términos de una obligación. ¿Existe la obligación? No. ¿La posibilidad? Sí. Y nuevamente el caso de Avena es eso, ¿no? Vimos que México no tenía la obligación de defender a los connacionales, pero lo hizo. Interesantísimo, doctor Donde. Gracias por explicarnos esto. Ojalá nos podamos seguir viendo porque este caso va a seguir dando mucho de qué hablar. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros.